hacemos la presentación de la xarxa, que nos presentamos de manera estatal ya en nuestra ciudad, y el acto está convocado para eso, y aparte de eso hacemos una recolecta de alimentos para ayudar a nuestras familias. A las familias que están, Sí, que están alojadas en el bloque recuperado. Vale. ¿Cómo está la gente que está en el bloque? Pues la gente está realmente mal, que nosotros hacemos un seguimiento a cada una de las familias y por eso podemos afirmar que sí, que la gente lo necesita, y por eso hemos hecho esa recogida de alimentos. Es una injusticia manifiesta de desalojar a las familias de su vivienda, de sus hogares, sin tener en cuenta si hay menores, ancianos o personas dependientes. Es muy duro para unos progenitores explicar a sus hijos por qué han de dejar sus casas, explicarles que no son delincuentes, e incluso estando ante una intervención policial que actúa con la fuerza, que no son culpables de nada. Es imposible conseguir que estos niños y niñas puedan comprender qué le está ocurriendo a su familia y a ellos mismos. Nosotros nos preguntamos, ¿esto no es violencia? ¿No es mucho peor que el escrache y con peores intenciones? Pensamos que los padres que no pueden dar de comer a sus hijos como les gustaría, que tampoco pueden comprarles todo el material necesario para su educación, ¿cómo pueden los gobernantes dormir tan tranquilos y hartos de buena comida? Y encima tienen la poca vergüenza para decirnos que trabajan para el pueblo. ¿Cómo pueden permitir estos gobernantes que los jubilados con míseras pensiones tengan que cubrir las necesidades que tengan sus hijos y nietos? Porque estos no pueden pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda. Ellos mismos, los gobernantes, son los que deben velar para que los ciudadanos podamos vivir dignamente. Esa lucha de clases, esa lucha entre los que tienen mucho, que cada día son menos, porque cada día acumulan más, y los que tenemos poco, esa lucha cada día se va acrecentando más, y eso hace que nos hayamos convertido, y luego lo explicaré, en uno de los países de Europa donde hay más desigualdad. No seguramente donde hay más pobreza acumulada, pero sí donde hay más diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Los que tienen mucho lo tienen porque han aplicado una serie de políticas que nos desnudan de todos nuestros derechos y nos desnudan también de todas las necesidades que cualquier persona tiene que tener para hacer frente a su vida. Por lo tanto, un proyecto como este lo que hace es articular la resistencia, y articular y organizar esa resistencia es el primer paso para hacer un cambio, porque lo que necesitamos es un cambio en un sistema que muchos no compartimos porque ya se ha demostrado fracasado, evidente, exitoso para algunos, exitoso para los que acumulan mucho, para los grandes banqueros, para los grandes propietarios de las industrias energéticas, para el gran capital, y fracasado para las clases populares, que somos la mayoría de los ciudadanos y de los ciudadanas. Esa reforma laboral para lo único que nos ha servido es para rebajar los salarios, para precarizar el empleo, para que tengamos un empleo cada vez más precario y para que salgan cuatro sinvergüenzas como el de la COE de León, que vino a decir que lo que tendría que hacer los trabajadores cuando se van de una empresa es indemnizar a la empresa, el trabajador a la empresa, porque bastante que lo ha aguantado y bastante que lo ha formado. Y todavía nosotros tenemos que aguantar que haya sinvergüenzas, porque no tienen otro calificativo, que se permitan hablar de esa manera. Ante toda esta situación, ¿hay alternativas? Pues yo creo que hay alternativas. Y una alternativa es lo que hoy estáis presentando, la xarxa de solidaridad popular de Tarrasa. Esa tiene que ser una de las alternativas.